Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva. La voz del pueblo de México. Tercera temporada. Muy buen día, les saluda Ivette Mota y les doy la más cordial bienvenida a su programa Historia Viva, la voz del pueblo de México. Esta es una producción entre Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y bueno, hoy un episodio histórico que celebramos todos los mexicanos, incluso fuera del país, con mucho entusiasmo y orgullo, es de lo que vamos a platicar y dedicar este programa. Me refiero, y quizá usted ya lo sabe porque estamos en estos primeros días de mayo, me refiero al 5 de mayo de 1862, más bien conocido como la Batalla de Puebla. Un episodio que ha sido inscrito en la historia y en la memoria colectiva de todos nosotros los mexicanos y el cual cumple este año 160 años. Y bueno, para hablar de ello, me da muchísimo gusto saludar como cada semana a nuestro titular, el historiador Felipe Ávila. Bienvenido, Felipe. Hola, Ivette, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti, a nuestro invitado de hoy, nuestro amigo Raúl González, y desde luego a nuestro amable auditorio. Así es, Felipe. Justamente le damos la bienvenida al historiador Raúl González Lezama, quien es investigador también del INERM y autor del libro esclarecedor, el 5 de mayo de 1862, 5 de mayo 1862, Las razones de la victoria. Muy buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, muy amables, estoy encantado de estar con ustedes, de tener esta oportunidad de platicar de uno de los temas que más me apasionan, el 5 de mayo, y esperemos que esto sea algo que le agrade al auditorio. Yo creo que sí, lo tenemos desde niños muy dentro de nosotros el 5 de mayo, y es bueno que profundicemos y platiquemos de estas cosas. Muchas gracias. Así es un tema que recordamos, eso sí, desde que estamos pequeños, como nos dice Raúl, entonces es una excelente oportunidad para recordar el tema y entenderla también. Así que antes de iniciar, los invito a escuchar esta cápsula que preparamos con algunos datos de la vida y experiencia profesional de nuestro invitado Raúl González Lezama y regresamos en un momentito más. Raúl González Lezama es licenciado en Abogacía por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la misma UNAM, donde también realizó el posgrado en Historia. González Lezama ha desarrollado su actividad profesional en el Archivo General de la Nación, donde ocupó las jefaturas de Procesos Técnicos, Centro de Referencias y Organización Documental de los siglos XIX y XX. Asimismo, en el Instituto Nacional de Migración, donde participó en la creación del archivo histórico de esta institución. Raúl González es un autor prolífico tanto de artículos y de libros publicados por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INERM, donde se desempeña como director de investigación. Destacan entre ellos Margarita Maza, La vida de una mexicana en su contexto histórico. 5 de mayo, Las razones de la victoria. Voces insurgentes, Declaraciones de los caudillos de la independencia. Reforma liberal, cronología, 1854-1876. Después de escuchar la semblanza de nuestro invitado, el historiador Raúl González Lezama, continuamos en Historia Viva y agradecemos a quienes nos siguen por Facebook y por Twitter. Muchísimas gracias, tanto de Radio Educación como del INER, y en las emisoras, quienes nos escuchan a través del 1060 de AM, el 96.5 de FM de la Ciudad de México,
o a través de algunas de las estaciones que se unen a nuestra señal en toda la República Mexicana. Gracias a quienes nos han dejado sus comentarios en nuestras redes sociales, que comparten, que ven nuestros videos, que les gustan nuestros programas. Los invitamos a que sigan compartiendo estos programas. Y bueno, Felipe, ahora sí vámonos directo al tema. ¿Cómo considerar esta fecha del 5 de mayo de 1862 dentro del calendario cívico de México? ¿Por qué es tan importante para las comunidades mexicanas en el extranjero, en particular Los Ángeles y en Chicago, en Estados Unidos, bueno, celebrar este día? Con mucho gusto, Ivette. Desde luego el 5 de mayo es una de las fechas más importantes de nuestro calendario cívico. Desde niños en la escuela primaria nos hemos acostumbrado a conmemorar este acontecimiento que tiene una relevancia realmente histórica notable, porque es una fecha en donde el ejército mexicano se enfrentó al que entonces era el ejército más poderoso del mundo, al ejército francés, y de una manera heroica, el 5 de mayo de 1862, en la ciudad de Puebla, el ejército mexicano pudo derrotar a los invasores y retrasar durante un año la invasión de México por las tropas extranjeras. Es importante además, Ivette, porque no solamente se festeja en México, sino que se festeja y con mucho entusiasmo y patriotismo en los Estados Unidos por diversas razones. En primer lugar, porque en Estados Unidos residen cerca de 40 millones de habitantes que son de origen mexicano y que mantienen su identidad como mexicanos, que recuerdan la historia patria como suya y que quizá junto con la independencia o incluso en algunas localidades tiene más importancia que la independencia misma, se festeja de manera muy emotiva por las comunidades mexicanas en el país vecino del norte. Hay que recordar también, Ivette, que el héroe de la batalla del 5 de mayo fue el general Ignacio Zaragoza, y el general Ignacio Zaragoza había nacido en la Bahía de Espíritu Santo, en el entonces territorio de Coahuila y Texas, que después de la guerra con Texas y después de la guerra que perdimos con los Estados Unidos y del despojo de más de la mitad de nuestro territorio, pues se quedó del otro lado de la frontera, al norte del río Bravo, y pues es un héroe que es mexicano, desde luego, pero que también es visto como un héroe especialmente importante por los mexicanos y las mexicanas que viven en los Estados Unidos, porque ese territorio pues es parte desde los tratados de Guadalupe Hidalgo de la actual Unión Americana. Y en tercer lugar, Ivette, se festeja con mucho entusiasmo en las principales ciudades estadounidenses por las comunidades mexicanas residentes allá, porque ha sido adoptado como un día especial de júbilo y de conmemoración de la identidad mexicana por parte de los consulados de la Embajada de México. De hecho, se tiene noticia que en 1930 fue la primera celebración oficial organizada por el Consulado de México en Los Ángeles, y desde entonces esta conmemoración fue hecha suya por las mexicanas y los mexicanos que viven en el vecino país del norte. Y es una tradición, Ivette, que se ha mantenido a lo largo de casi un siglo, en donde se reúnen, cenan, festejan, hacen una ceremonia cívica, se rinden honores a la bandera mexicana y se recuerdan algunos de los principales personajes y acontecimientos. Y desde luego para esa enorme comunidad mexicana o de origen mexicano que vive en los Estados Unidos, cerca de 40 millones de pobladores, esta es una de las fechas más significativas de su historia y es algo que todos los años les recuerda sus orígenes, su identidad y su idiosincrasia como mexicanas y mexicanos, Ivette. Y justo si nos están escuchando o viendo a través de las redes sociales desde estos puntos en Los Ángeles o Chicago, pues que nos compartan su experiencia a través de un comentario sobre esta celebración. Ustedes cómo viven el 5 de mayo siendo extranjeros. Bueno, Raúl,
es un gusto para nosotros a que nos acompañes y sabemos que eres investigador del INER y que has escrito un libro con una visión original del episodio del 5 de mayo de 1862 al que titulas Las razones de la victoria. Bueno, cuéntanos un poco qué hay detrás de esta frase, qué hace la diferencia con otras narrativas anteriores al triunfo mexicano, ahora, bueno, que estamos celebrando el 160 aniversario. Sí, es muy interesante porque ya lo decíamos, nosotros lo hemos conocido el 5 de mayo desde niños, se nos encargó, siempre era inevitable que hiciéramos una monografía, que pegáramos la estampita, hiciéramos una redacción sobre el 5 de mayo, y hablamos siempre de la batalla del 5 de mayo. Entonces sabemos que México ganó, pero contrariamente a la lógica, era que México hubiera perdido. Esa es la verdad. Incluso el mismo Ignacio Zaragoza estaba consciente de ello, y el 4 de mayo, al ir preparando la batalla, reúne a su ejército y a sus jefes, y les empieza a decir cuál era su objetivo. Nuestro objetivo es hacerle el mayor daño posible al enemigo, para retrasar su avance y darle tiempo al gobierno para que se prepare mejor. Él sabía que era ilógico que hubiéramos podido obtener una victoria, pero curiosamente se dio, eso no fue un invento. Y el tratar de explicar por qué pudo México derrotar al mejor ejército del mundo en ese momento, algo debió haber hecho y haberlo hecho bien. Entonces teníamos que nosotros buscar cuáles fueron las razones que le dieron la victoria a México ese 5 de mayo. Por ahí esa es la razón de ese subtítulo. Felipe, para conocer justamente y entender más acerca de la batalla del 5 de mayo de 1862, porque todos recordamos, como nos dice Raúl, que pues en la escuela nos pedían siempre una historia, un trabajo, ¿no?, que tenía que ver con esta fecha, pero seguramente ya muchos hemos olvidado estos antecedentes de la batalla del 5 de mayo de 1862. Ubícanos, por favor, en la década muy agitada de los 60 del siglo XIX. ¿Cuál era la situación mundial y cómo afectaba esto en nuestro país? Con mucho gusto, Ivette. Pues en efecto, al comenzar la década de 1860, el mundo, sobre todo en su parte occidental, los estados europeos, las naciones que se estaban consolidando y expandiendo desde Europa hacia el resto del globo terráqueo, y también en América se vivía una situación muy peculiar. Las principales potencias europeas habían comenzado su expansión imperial hacia los territorios de África y del este de Asia. Había una creciente rivalidad entre las principales potencias europeas de la época, entre Inglaterra, entre Francia, entre Holanda, entre Prusia, que estaba consolidándose como una nación unificada, y habían iniciado ya sus primeras experiencias de expansión imperialista. Hay que recordar que Francia pues había sido la gran nación derrotada después de que había sucumbido Napoleón Bonaparte, que había sido vencido por la alianza de las principales potencias europeas que se le habían enfrentado. Y sin embargo, décadas después, el sobrino de Napoleón Bonaparte, Napoleón III, llamado por Víctor Hugo Napoleón el Pequeño, había tratado de emprender nuevamente los sueños imperiales de su tío, y había iniciado una política de expansión imperialista por el norte de África, por las Antillas americanas y también por Indonesia. Había sostenido con éxito también una guerra contra Rusia y se había apoderado de la península de Crimea. Y en estas condiciones, Napoleón III tenía la intención de establecer una especie de protectorado o colonia dentro del continente americano, no en las islas, sino en la parte continental, y vio que había una condición excepcional en México por las divisiones internas que desgarraban a la nación mexicana,
pero también porque en 1861 había comenzado la guerra de secesión entre el norte libertario y el sur esclavista de los estados de la Unión Americana. La guerra civil en los Estados Unidos era una coyuntura favorable que Napoleón III trató de aprovechar porque sabía que estando Estados Unidos en una guerra interna, era imposible que tratara de detener el avance francés dentro del continente americano. Y por eso fue que, aprovechándose de la división que había en México y aprovechándose del ofrecimiento de algunos líderes de los conservadores mexicanos que habían ido a solicitar apoyo a las monarquías europeas para que respaldaran el inicio de una experiencia imperial en el territorio mexicano, pues vio una oportunidad única para poder hacerse de este territorio que para ellos era tan importante, porque no solamente apoderándose de México y estableciendo aquí una colonia o protectorado podían detener el avance de los Estados Unidos hacia el sur, sino que también blindaban de alguna manera a sus colonias que habían establecido en algunas de las islas de las Antillas del Atlántico americano, del Atlántico y del Caribe. Entonces, por eso era tan importante la coyuntura internacional, en donde además pues, se mantenía la profunda rivalidad entre Inglaterra y Francia, y también estaba desarrollándose de manera creciente el poderío de Prusia unificada, y esto significaba una amenaza tanto para Inglaterra como para Francia, y por eso es que dentro de este ajedrez del escenario mundial, el territorio mexicano se convirtió en una región estratégica en donde los intereses particulares de estas grandes potencias europeas, Inglaterra, Francia sobre todo, pero también los Estados Unidos, pues se confrontaron, ¿no? Había intereses contrapuestos en lo que ocurriera aquí en México, y pues esto es lo que vamos a ver justamente a partir de fines de 1861 y durante 1862 y los años siguientes. Gracias, Felipe. Raúl, en este contexto que ya nos ha descrito Felipe, se dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios. ¿Cómo vivió México esta sentencia en el contexto del 5 de mayo? Sí, efectivamente, en esa muy buena panorama que nos ha planteado Felipe, México se ve atrapado. Nos habla que en Europa hay una serie de conflictos, está la competencia efectivamente entre Prusia, Francia, Inglaterra, están los Estados Unidos, que son muy celosos de su doctrina Monroe, que quieren mantener para sí el dominio de América y no quieren que se expanda más allá del Caribe y de algunas pequeñas islas la presencia de una potencia europea. Pero Luis Napoleón, queriendo poner ese dique al expansionismo norteamericano y ganarse para él toda la América Latina, debemos a él la expresión esa de América Latina. América pertenece a los latinos, las razas latinas. Desde ahí ya se adoptó el uso de llamarnos nosotros latinoamericanos. Nos lo pone un francés, pero él también se asume como latino y dice, nosotros nos estamos hermanados en algo, y si alguien tiene que ejercer ese dominio sobre el área latina, pues tiene que ser un país latino, y casualmente aquí estoy yo. Esa frase de que la guerra se continúa, es una continuación de la política, es muy acertada para México. Es una frase de Karl von Clausewitz, un prusiano que vive las guerras napoleónicas y que se va dando cuenta cómo se va convirtiendo la guerra en un instrumento. Pero aquí en el 5 de mayo y en la intervención francesa podemos también verlo desde otra perspectiva. La política es una arma de guerra también y muy efectiva. Y es una de las razones de la victoria que tiene México. Benito Juárez se da cuenta perfectamente de que
si bien no tenemos buen armamento, sí tenemos nosotros otras herramientas, y una de ellas es la política, y la emplea muy bien. Así que efectivamente se puede usar esta frase, esta expresión perfectamente para este caso. Bueno, en este momento yo los invito a que escuchemos una cápsula que preparamos acerca de los telegramas del 5 de mayo de 1982. Vamos a escucharla para conocer de qué se trata esto y continuamos en un momento más aquí en Historia Viva, la voz del pueblo de México. Pese a la distancia, la Ciudad de México fue también partícipe de los hechos sucedidos en la ciudad de Puebla el 5 de mayo de 1862, donde el Ejército de Oriente dirigido por Ignacio Zaragoza hizo frente a las tropas francesas intervencionistas del conde de Lorenzes. Apoyados por la información telegráfica, en la capital de la República se seguía el desarrollo de la batalla. La primera noticia fue recibida a las 9:30 de la mañana, avisando que las tropas mexicanas se encontraban ya formadas y la vanguardia del enemigo, que para entonces era ya visible. Con la rúbrica Libertad y Reforma, campo frente al enemigo a 5 de mayo de 1862, el general Ignacio Zaragoza envió sus telegramas al ministro de Guerra y Marina, general Miguel Blanco. A las 9:30 escribió: En este momento, que son las 9:30 de la mañana, tengo a la vista la vanguardia del ejército invasor y tengo formado mi campo a suburbios de la ciudad. ¿Acaso dentro de 2 horas estaremos combatiendo? El general O'Haran desalojó ayer al enemigo en Atlisco, cuyo punto ocupaba con 1,200 caballos. A las 10:45, el segundo telegrama dio cuenta de las tropas francesas acampadas a 3 kilómetros. El enemigo está acampado a 3/4 de la garita de esta ciudad. En los suburbios de ella y por el mismo rumbo tengo mi campamento. El cuerpo de ejército listo para atacar y resistir. El general O'Haran me avisa que ayer batió en Atlisco a 1,200 reaccionarios cuya población abandonaron después de alguna resistencia. Parece que el resto de las chusmas reaccionarias se hallan en Matamoros, preparando su marcha para este rumbo. Todo lo que digo a usted para conocimiento del ciudadano presidente de la República. Pasado el mediodía, Zaragoza advirtió: Excelentísimo señor ministro de la Guerra, son las 12 del día y se ha roto el fuego de cañón por ambas partes. A las 2 de la tarde, Joaquín Telles, por orden del general en jefe, anunciaba que el enemigo se reagrupaba y que se esperaba otro intento de ataque. El ejército francés ha intentado replegarse y en estos momentos acaba de reconcentrarse amagando a esta plaza por la línea de Oriente y es probable que por este rumbo vuelva a comenzar su ataque. En estos momentos ha cesado el fuego del todo. De orden del señor gobernador y comandante militar, comunico a usted esta noticia, añadiéndole que el entusiasmo de la plaza es muy satisfactorio. A las 2:30, el ministro Blanco entró al recinto del Congreso en Palacio Nacional con un nuevo telegrama. Excelentísimo señor ministro de Guerra, los zuavos se han dispersado y nuestra caballería trata de cortarlos en este momento. Firmado por Santiago Tapia. A las 5:15 de la tarde, Zaragoza, entusiasta, informó: 2 horas y media nos hemos batido. El enemigo ha arrojado multitud de granadas. Sus columnas sobre el cerro de Loreto y Guadalupe han sido rechazadas y seguramente atacó con 4,000 hombres. Todo su impulso fue sobre el cerro. En este momento se retiran las columnas y nuestras fuerzas avanzan sobre ellas. Comienza un fuerte aguacero. Minutos más tarde, una nueva comunicación precisó: A las 4 de la tarde comenzó su retirada el enemigo y en este momento la acaban de emprender. Toda su fuerza, como es natural, la llevan a retaguardia de sus trenes.
1,500 caballos que he podido reunir los mandé ayer para tomarles la retaguardia. Para esta hora estarán en Amozoc. Por fin, a las 5:45 minutos de la tarde, llegó el mensaje que anunciaba el triunfo definitivo. Las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria. El enemigo ha hecho esfuerzos supremos por apoderarse del Cerro de Guadalupe, que atacó por el oriente a derecha e izquierda durante 3 horas. Fue rechazado 3 veces en completa dispersión y en estos momentos está formado en batalla fuerte de 4,000 hombres y pico frente al cerro la fuerza de Tiro. No lo bato como desearía porque el gobierno sabe, no tengo para ello fuerza bastante. Calculo la pérdida del enemigo, que llegó hasta los fosos de Guadalupe en su ataque, en 600 a 700, entre muertos y heridos. 400 habremos tenido nosotros. Sírvase usted dar cuenta de este parte al ciudadano presidente. Estamos de regreso en Historia Viva, la voz del pueblo de México, un espacio para la difusión de la historia y el intercambio de ideas. En esta ocasión estamos platicando acerca del emblemático 5 de mayo de 1862, conociendo las razones y los contextos de esta victoria. Felipe, ¿qué aspectos son necesarios conocer para entender cuál era la situación nacional antes del 5 de mayo de aquel 1862? ¿Qué pasaba en México? Ya nos describías lo que sucedió en esta década de los 60 del siglo XIX, pero en estos años antes, ¿qué era lo que sucedía en México? Pues la situación de México era extremadamente difícil, Ivette. México estaba saliendo apenas de una guerra civil de 3 años que había enfrentado a los grupos liberales con los conservadores, que había devastado la economía, había consumido las pocas finanzas nacionales, que había hecho emerger a grandes caciques militares en las regiones, que había hecho aflorar la competencia, la discordia, la desunión entre muchos de los grupos que en otras condiciones debían haber estado juntos, porque a pesar del triunfo de los liberales en las guerras de reforma, Ivette, los conservadores no se habían asumido como derrotados y mantenían la lucha, mantenían la resistencia a través de guerrillas en distintas regiones. Varios de los principales caudillos conservadores estaban vivos, tenían mando de fuerza, tenían ejércitos y mantenían en jaque al gobierno de la República, que no era capaz de restablecer el orden, la estabilidad, la tranquilidad y la reorganización de la vida social, económica y política. Incluso dentro del bando triunfador de los liberales había también divisiones, había disputas por el poder, había ambiciones personales que enfrentaban a varios de los principales líderes liberales. Y visto a la distancia, pues la verdad es que uno se sorprende de que México hubiera podido salir airoso, porque incluso en esos años tan difíciles, Ivette, después de las guerras de reforma, parecía que la nación mexicana estaba en entredicho, que las mexicanas y los mexicanos de esa época no iban a ser capaces de mantener la unidad nacional, iban a seguir desgarrándose en luchas intestinas las condiciones económicas y políticas y sociales eran de una gran crisis en donde no se veía que hubiera una salida posible. El gobierno de Benito Juárez, si bien era el gobierno legítimo, era el gobierno constitucional, era el gobierno que representaba la legalidad de la República, era un gobierno atacado por
todos lados, no solamente por los conservadores, sino también por algunos de sus compañeros de las guerras de reforma. Era un gobierno en bancarrota, un gobierno que no tenía recursos suficientes, un gobierno que casi no recaudaba, un gobierno en donde algunos de los principales caudillos de las regiones, como Santiago Vidaurri, que era el gran caudillo en el noreste del país, se negaba a acatar las decisiones del gobierno federal. Era un gobierno que además el poco gasto que tenía que ejercer se le iba en mantener el gasto militar de los ejércitos que habían triunfado en las guerras de reforma, pero que además tenía que pagar cuantiosos recursos año con año de los intereses moratorios de la deuda externa que era creciente y que era en algunos casos totalmente ilegal, porque buena parte de la deuda externa, Ivette, no había sido contraída por el gobierno de Benito Juárez, sino por sus enemigos en los gobiernos conservadores que habían recurrido a préstamos onerosos con algunos banqueros y con algunos gobiernos extranjeros, y que habían hecho crecer exorbitantemente la deuda real contraída, porque se le habían agregado lo que consideraban que eran daños ocasionados durante las guerras de reforma a sus conciudadanos en nuestro territorio. Había entonces una deuda externa que era creciente y que era estratosférica y que no podía ser pagada. Esto llevó a Benito Juárez a que en julio de 1861 declarara la moratoria en el pago de la deuda, y pues esto creó un conflicto con los principales países acreedores de México, que eran Inglaterra en primer lugar, en primerísimo lugar. La mayor que debía a México era con empresas inglesas, pero también con España y con Francia. Hubo una ruptura de relaciones de estos tres países europeos con el gobierno de Benito Juárez. Hubo presiones, hubo amenazas de invasión armada extranjera. Benito Juárez echó para atrás la decisión de suspender el pago de la deuda, pero había sido ya demasiado tarde, porque la suspensión de pagos y la unificación de Inglaterra, Francia y España para reclamar a México el pago de ese dinero, lo que provocó fue una unión de estos tres países y una decisión de invadir con sus ejércitos el territorio mexicano. Esta decisión hizo todavía más delicada las condiciones en las que se mantenía la República y abrió una coyuntura inédita en donde de pronto México se veía invadido por tres poderosos ejércitos, porque también hay que recordar que España, si bien había reconocido tardíamente la independencia de México, no se resignaba a haber perdido a la que era su principal colonia americana y seguía alimentando sueños de reconquista. De manera que al finalizar 1861 y al comenzar 1862, México estaba invadido por tres ejércitos extranjeros mucho más poderosos que el nacional, y estas fueron las condiciones a las que se tuvieron que enfrentar el presidente Benito Juárez, su gobierno, el ejército mexicano que se fortaleció con el nacionalismo avivado por la invasión extranjera, y fue una coyuntura excepcional que vamos a comentar con más detalle aquí, aprovechando que nos acompaña Raúl González, que tanto ha trabajado sobre este tema, Ivette. Justo, Raúl, quería preguntarte que, bueno, en este escenario que claramente ya se veía un México preparándose para la guerra, ¿cuál fue la reacción del gobierno mexicano? ¿Cómo y cuándo empezó
esta preparación para esta confrontación. Sí, es muy interesantísimo, muy buena semblanza que nos acaban de aportar. ¿Cuándo se da cuenta México de que se venía sobre México las tres principales potencias europeas? Se reúnen y firman estas tres potencias los tratados de Londres el 31 de octubre de 1861 y casualmente ese mismo día tiene noticia el presidente Juárez de que se iban a reunir en esa ciudad esas tres potencias para hablar sobre México. Él no podía saber que ya habían firmado ese mismo día el tratado, pero llega un paquete bote inglés con las noticias, con el correo, y en uno de las informaciones decía, se reunirán en tales fechas los plenipotenciarios de Londres, de Inglaterra, de España y de Francia, para tratar el asunto mexicano. Inmediatamente Benito Juárez se dio cuenta de que lo que estaba pasando y supo que iban a venir, que no había otra posibilidad, que iban a venir sobre México y lo iban a intentar por la vía armada, una intervención armada sobre México para obligarles a pagar una deuda que, como bien nos explicó Felipe, era en su mayor parte ilegal. ¿Qué hacen? Inmediatamente al día siguiente, don Benito Juárez comienza a escribir, y lo sabemos porque le escribe a José María Arteaga y le explica esto que te estoy diciendo, y diciendo, va a pasar esto, los signos nos indican que nos va a ocurrir esta situación, nos van a intervenir, van a querer hacer esto, y nosotros tenemos que llevar ciertos pasos para poder prepararnos para la defensa de la independencia y soberanía de México. Y le plantea, le explica, le dice, vamos a hacer esto. Vamos en tres aspectos, tenemos que trabajar. Primero, la unidad nacional. Es lo que hace don Benito. Uh-huh. ¿Se acuerda que nos explicaba Felipe que había partidas de guerrilleros conservadores combatiendo al gobierno mexicano? Leonardo Márquez, que era un terrible enemigo, Taboada, Félix Zuluaga todavía se hacía llamar presidente de la República y andaba con su ejército por todos lados, tanto así que ellos son los que capturan a Melchor Ocampo, lo ejecutan, y después cuando van a vengarlo, muere Leandro Valle y muere Santos Degollado. Bueno, entonces tiene que hacer esa unidad nacional, es el primer punto, evitar tener enemigos afuera y tener enemigos adentro. Así que convoca a todos los mexicanos a que se unan contra el invasor. Y hace una campaña, hace un decreto donde ofrece la amnistía a los conservadores que hubieran servido al ejército conservador en la guerra de reforma. Les dice, viene el perdón, pero ayúdenos a combatir a este enemigo común. Perfecto. Y sirve, funciona. Muchos de los militares recalcitrantes como Leonardo Márquez y eso no aceptan. Y de hecho para ellos se les había rechazado. Perdonamos a todos, dijo en este decreto Juárez, menos a Márquez, a Miramón, a todos, incluso porque habían cometido crímenes de guerra. A todos los vamos a perdonar, menos a estos. Y efectivamente funciona. Y, por ejemplo, uno de los grandes héroes de la batalla del 5 de mayo fue el general Miguel Negrete. Y entonces dijo, yo siendo un gran conservador y muy orgulloso de serlo, dice, tengo primero patria que partido. En eso se encierra toda esa idea. Entonces triunfa también esa estrategia de la unidad nacional. Y va Miguel Negrete, se ofrece, y él es el comandante que frena el avance francés entre los fuertes de Loreto y Guadalupe, para que vean qué importancia tuvo esto. Y sí fue bastante útil. Por otro punto, lo que quiere hacer el presidente Juárez es buscar, si no el apoyo extranjero, que sería lo deseable, por lo menos que no se le sumaran más enemigos a la causa, porque incluso se invitó a los Estados Unidos. Los Estados Unidos, por la situación que sabemos, no se sumó, pero pudo haberlo hecho, y así otras naciones extranjeras. Así que empieza él una campaña importante de información en el extranjero. Ahí tienen Antonio de la Fuente, Matías Romero, en fin, todos esos personajes que tratan de hacer cambiar la opinión pública, y con tan buen éxito que, por ejemplo, Karl Marx hace unos escritos sobre la campaña de Napoleón sobre México.
y habla denunciando ese intento imperialista de conquista sobre México. Entonces tiene también un gran eco. América Latina se suma, llegan pequeñísimas donaciones y grandes muestras de aliento para México. Hay latinoamericanos que se quieren sumar a la batalla, varios cubanos incluso se alistan en el ejército mexicano y combaten durante la intervención. Entonces, también tiene éxito eso. Y también un tercer aspecto es el ámbito militar, pero como sabemos nosotros somos muy pobres y si algo consume mucho de la guerra es dinero. Entonces, se hizo lo posible, pero no era demasiado. Y Raúl, ¿cuándo consideró el Ejército de Oriente y las demás fuerzas que ya estaban listos para defender a la patria? Y justamente con esto que mencionas, que bueno, necesitaba mucho dinero, ¿cuál era el reporte, perdón, en ese momento de armamentos y pertrechos militares? Sí, la estrategia militar del presidente Juárez, que curiosamente la planeó su ministro de guerra, que en ese momento se llamaba Ignacio Zaragoza. Ignacio Zaragoza renuncia al ministerio y se hace cargo del Ejército de Oriente, que no existía. Había que formar un cuerpo del ejército, porque los pequeños guerrilleros conservadores distraían a los cuerpos del ejército, no se podía dejar de combatirlos, así que había que hacer un nuevo cuerpo del ejército y este sería el que enfrentaría al enemigo extranjero. ¿Con qué armas? ¿Cuándo estuvieron ellos conscientes de que estaban listos? Nunca. Sabían que no estaban listos. Esto los hace todavía más heroicos. Sabían que su desventaja con respecto a sus enemigos era enorme. Mira, por ejemplo, ¿qué tenían como armas los mexicanos? Tenían fusiles de cañón liso. En esa época, se acababan de inventar pocos años atrás las rayaduras en los cañones de las armas. Esto le imprime un giro a los proyectiles y los hace más precisos y que tengan un mayor alcance. Pero las armas mexicanas no tenían esas. México tenía esos fusibles que eran de alimentación, se alimentaban por la boca todavía, como vemos en las películas, que había que vaciar pólvora y retacar y meterle la munición y luego ponerle algo para que no se resbalara la balita. Esas eran los fusiles que tenían los mexicanos. Lo mismo sus cañones, eran de alma lisa, tiraban unas bolotas de hierro que no tenían tanta precisión. Y al contrario, los franceses tenían las armas más modernas, tenían todos sus fusiles, eran estándar. El ejército mexicano tenía fusiles de todos los sabores, tenían, en ese entonces eran de 12, 15 y 19 adarmes, todavía no se medían en el calibre, y eran esas balotas así redondas, y el adarme era por el peso, no por el calibre del proyectil. Y los franceses ya habían modernizado su ejército. Sus fusiles eran estándar. No se alimentaban por la boca, sino por atrás. Ya había cartuchos de percusión, mientras que la mayoría de los fusiles mexicanos eran de chispa de pedernal. Entonces que había que bajarle aquí la cazoleta con la pólvora y un chispazo iba a dar la detonación. Entonces, para que vean la gran diferencia en el armamento. Los franceses, sus cañones, por ejemplo, tenían un alcance de 3,000 metros, mientras que los cañones mexicanos tenían un alcance de 1,500. Así que los franceses tranquilamente podían posesionar, como lo hicieron, sus cañones a 3,000 metros de las fuertes, dispararles, mientras los mexicanos no podían hacerlo porque sus balas llegaban a la mitad del camino. Entonces, los mexicanos, conscientes de que no estaban preparados y que la gran diferencia en el armamento era una nota en contra de la causa mexicana enorme. Y aún así estaban dispuestos a enfrentar al enemigo, y lo dijo Zaragoza, como les decía yo, nuestro deber es infligirles el mayor daño que podamos. Y en esa frase se ve toda la intención de decir, nosotros vamos a sucumbir. Estaban conscientes y todos sus jefes estuvieron de acuerdo y dijeron, sí, señor, aquí estamos. Entonces, ese también es una gran parte de la grandeza del 5 de mayo. Con esta descripción de, pues, una desigualdad de condiciones, ¿no? En términos de armamentos y
incluso conocimientos militares, pues hablamos de una victoria muchísimo más valorable para los mexicanos y bueno, quienes se unieron a esta guerra. A manera de conclusión, Felipe, porque ya nos quedan muy poquitos minutos, ¿y cuáles fueron justamente las lecciones para la historia que dejó la batalla del 5 de mayo de 1862, y la posterior segunda intervención francesa para el devenir de México? Pues en primer lugar, Ivette, que México es capaz de salir airoso, aún en las más difíciles condiciones, gracias al patriotismo, al nacionalismo, al compromiso, a la entrega y al heroísmo de su población. Un ejército, como lo ha señalado Raúl, mucho más pequeño, más limitado, con recursos infinitamente inferiores, pero con un gran patriotismo y con una buena táctica y estrategia militar, conducido de manera brillante por su general en jefe, Ignacio Zaragoza, fue capaz de derrotar y humillar al más poderoso ejército del mundo de esa época. Y creo que eso es una lección que nos llena de orgullo, porque es uno de nuestros grandes episodios en donde se refuerza el patriotismo, el nacionalismo y la identidad de las mexicanas y los mexicanos. Y creo que es una muestra de que unidos podemos superar las más difíciles circunstancias, los más grandes obstáculos. Creo que esa es la lección que nos deja a las generaciones posteriores. Y desde luego, si no hubiera ocurrido eso, pues quién sabe qué hubiera ocurrido con México. México estaba en riesgo de desaparecer, de perder su independencia. De hecho, la perdió, como lo vamos a ver en el siguiente programa, pero pudo salir adelante gracias al patriotismo, a la entrega y al ejemplo de una muy notable generación de mexicanas y mexicanos que supieron salir adelante en esas tan adversas condiciones, Ivette. Bueno, para la próxima semana vamos a continuar con la presencia de Raúl, que nos sigan contando parte de esta historia. Pero bueno, hay una sorpresa para la siguiente semana. ¿Cuál es esta sorpresa, Felipe? Bueno, adelántanos un poquito. Vamos a tener un programa especial con motivo del Día de las Madres. Vamos a contar con la participación de algunas mujeres que han estudiado este tema y creo que es una manera de honrar a nuestras madres, a nuestras compañeras, a nuestras hijas. Creo que merece un lugar especial. Desde luego, a las madres y a las mujeres hay que honrarlas todo el año, no nada más el 10 de mayo, pero creo que es importante abordar esta fecha desde el punto de vista histórico. ¿Cuándo surgió? ¿Cómo se desarrolló? ¿Qué importancia ha tenido? ¿Cómo se puede ver? Y creo que va a ser un programa muy lindo al que invitamos a todas y todos quienes nos escuchan. Excelente, Felipe. Pues agradecemos la presencia de Raúl Lezama. Y Raúl, una breve conclusión que quieras darnos sobre, bueno, este tema, y nos vas a acompañar en una siguiente emisión para continuar. Encantado. Yo creo que, abundando con lo que comentaba Felipe, la mejor conclusión sobre el 5 de mayo nos dio el Congreso de los Estados Unidos. Creo que fue en 2004, no recuerdo la fecha, pero el Congreso de Estados Unidos hizo un pronunciamiento en el que excitaba al presidente para que llamara, al presidente de Estados Unidos para que llamara a celebrar dignamente el 5 de mayo, porque el 5 de mayo representa el derecho de todos los pueblos a defender su tierra ante una agresión extranjera. Entonces, ¿qué mejor prueba de que trasciende, no solamente a nosotros? Gracias. Así es. Muchísimas gracias, Raúl González Lezama, por acompañarnos hoy en Historia Viva. Gracias, Felipe, también, como bueno, cada semana guiarnos por este camino de la historia que ha formado nuestro país. Y los esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Historia Viva, La Voz del Pueblo de México. Mi nombre es Ivette Mota y los invito a que continúen la señal de Radio Educación. Hasta la próxima.
Participamos en este programa Oscar Guerra, José Ángel Domínguez, Laura Viadas, Alma Lilia Martínez, Salvador Castro, Daniel Librado Luna, Claudia Segura, Felipe Ávila y Beth Mota, bajo la producción de Mario Ledesma. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva. La voz del pueblo de México. Tercera temporada.